Hola mis amigos, hermanos, qué bueno poder volver a reunirme o volver a verles por medio de estos canales. Siempre para mí es una bendición, una alegría poder compartir un poquito de lo que Dios me enseña, de lo que Dios me da, de lo que he aprendido. Y por supuesto, siempre la fuente será la palabra de Dios. En esta semana, en donde por lo menos cierta parte del mundo recuerda el hecho histórico que cambió prácticamente la historia de millones y millones de vidas hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo, y no solamente el hecho histórico, sino la verdad bíblica acerca de la muerte sustitutoria de Jesucristo en la cruz por tus pecados, por los míos, por los del mundo. Y por supuesto, el domingo celebramos, sin importar si fue esta fecha o no, que Jesucristo se levantó victorioso de entre los muertos para así vencer el pecado, la muerte, a Satanás y a todas sus huestes, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hoy, pensando en esto, quiero compartir algo pequeño con respecto a estos días. Siempre pensando en los hombres que lo acompañaron, en aquellos hombres que el mismo Jesucristo escogió y de donde prácticamente hoy tenemos el Evangelio en todos los rincones de esta tierra. Cuando pienso en su valor, también pienso en el tiempo en que tuvieron que aprender, pasar por el proceso de ser refinados en su fe, de ser afirmados en lo que Dios, Cristo les enseñó, en el proceso de vida que tuvieron que pasar, en el dolor, en el sufrimiento, en la duda, en fin, todo lo que pasaron con Cristo por esos 3 años y algo, que fue algo que marcó sus vidas para siempre. Sin embargo, cuando leemos en la Escritura, en la Biblia, lo que sucede cuando Jesucristo es arrestado. Es impresionante, ¿no? Cómo Dios nos revela una vez más, nos enseña que somos humanos, que nuestra humanidad siempre nos traiciona, que lastimosamente de una u otra manera las dudas vienen, el miedo se posesiona de nosotros y lo que hacemos es correr, a escondernos en muchas ocasiones. Nos escondemos en nuestras excusas, en nuestras justificaciones, en nuestros pecados, en nuestras ideas, en nuestras mentiras, en fin, tantas cosas, ¿no? Y algunos, por supuesto, huyen de Cristo, huyen de Dios, huyen de la verdad y simplemente adoptan sus propias verdades o las verdades que al final serán mentiras de lo que el mundo y sus filosofías ofrecen. Pero cuando pienso en estos hombres y leo en la historia lo que fueron capaces de hacer, me pregunto y yo mismo me cuestiono en que si yo sería capaz de hacer algo así como lo hicieron ellos y como terminaron sus vidas. ¿Cómo es que estos hombres que estuvieron con Jesús estuvieron dispuestos a hacerlo todo por Cristo? Noten, esto sucedió después de que Jesucristo les demuestra y les muestra que Él ha resucitado. Entonces, pensando en esto, digo, wow, ¿cómo es que estos hombres fueron capaces de ir hacia lugares no conocidos, lenguas no conocidas y estar dispuestos a anunciar las buenas nuevas del Evangelio? Que Cristo murió, que Cristo resucitó y que quiere salvar a todo aquel que se arrepienta. ¿Cómo es que estos hombres estuvieron dispuestos? Bueno, solo hay una respuesta. Y la respuesta es porque vieron a Jesucristo resucitado, porque palparon, porque lo escucharon, porque compartieron con Él después de que Él resucitó. Jesús se revela ante ellos y prácticamente les confirma que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el que Dios mismo había escogido para la salvación de su pueblo. Y entonces salen y están dispuestos a dar sus vidas por el Señor Jesucristo.
Pero quisiera hoy que viéramos un poquito de estos hombres y contestáramos esta pregunta. Si nuestra fe es real, si realmente creemos que Jesús resucitó de los muertos y por ende estamos confesando con eso que Jesucristo es Dios, estamos confesando con eso que no hay otro Salvador, que no hay a quien seguir, que solo hay a quien adorar, el cual es Jesucristo, que solo hay uno por el cual vale la pena vivir, que solo hay un verdadero propósito para vivir y es el propósito eterno que Dios nos revela acerca de Jesucristo y por medio de Él. Como que estos hombres estuvieron dispuestos a vivir por el Señor Jesucristo. Porque hay hombres que hoy en su educación, aún teológica, sin embargo, están metidos prácticamente en defensa de cosas, en defensa quizás a veces de la misma escritura, pero no están predicando el evangelio, no están ganando a nadie para Cristo. Y cuando me cuestiono con esto, es que estos hombres tenían toda la enseñanza de Jesús, toda la teología, todo el conocimiento bíblico que se necesitaba para no solamente ganar las almas, sino para disipularlas, enseñarlas a ser como Cristo y levantar iglesias. Y vaya que lo hicieron. Pero estos hombres se mantuvieron en su fe. ¿Cuál es el secreto de estos hombres? Para enfrentarse a un mundo como el que estamos enfrentando el día de hoy, donde está lleno de mentiras, lleno de pecado, lleno de libertinaje, lleno de caminos fáciles, de shortcuts, de atajos. ¿Cómo es que estos hombres pudieron llegar a hacer eso? Bueno, antes de contestar esa pregunta, recordamos a varios de ellos el día de hoy. 10 de ellos murieron como mártires. ¿Pero por qué estaban dispuestos a morir? ¿Quién moriría por una mentira? No, ellos murieron por lo que vieron. ¿Sí? De hecho, el único que terminó y murió de muerte natural fue Juan, pero los demás murieron como mártires. ¿Recuerdan a Tomás que no dudó en el momento porque no estaba? Les enseñaba que por no estar a veces en la iglesia, te pierdes de la bendición que Dios había preparado para ti. Por no estar leyendo, estudiando la palabra, memorizándola, nos perdemos de lo que Dios quería enseñarnos. Nos perdemos de bendiciones y de milagros especiales solamente por no estar presentes con el Señor. Y Tomás necesitaba un poco más y él dijo, quiero ver, quiero ver, quiero tocar. Y Jesucristo le dijo, sí, puedes ver y puedes tocar. Pero el Señor le dijo que eran más felices los que sin ver creyeron. Tú y yo no hemos visto a Cristo crucificado, pero Dios dice, Cristo dice, es más feliz el que cree sin ver. Entonces, si realmente hemos creído, deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida como la dieron estos hombres por el Señor Jesucristo. Empezamos con Mateo. Mateo sufrió el martirio en Etiopía. Murió de una herida de espada en Etiopía. Solo imagínense. Hasta el día de hoy, hay iglesias en Etiopía y en Etiopía hay una gran cantidad de cristianos. Marcos murió en Alejandría, de Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Él estaba allí en Egipto predicando el evangelio y hasta hoy hay una gran cantidad de cristianos en ese país. Marcos fue el que primero fue a predicar el evangelio a ese lugar. Lucas, sin hablar de que era un apóstol porque no lo era, sin embargo se le achacan, se le atribuyen 2 libros en el Nuevo Testamento, el cual es Lucas y Hechos, que se dice que era un solo volumen. Él mismo dice el propósito del libro, que es aclarar todo lo que se ha dicho acerca de Jesús y ponerlo en palabras sencillas. Y no solamente eso, sino dar la historia de la vida de Cristo en su muerte y resurrección y la vida de Cristo a través de la iglesia después de que Él ascendió. Este gran hombre de Dios fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. O sea que Lucas fue a un lugar donde se creía solo en filosofía, como el día de hoy, en ideologías, donde el pecado estaba por todo lado y en todas las maneras posibles. El libertinaje era terrible.
porque el conocimiento lastimosamente mata. Y fue ahorcado por predicar el nombre de Cristo. Juan enfrentó el martirio primero antes de que lo pusieran en la isla de Patmos. Dice que le tiraron una olla de aceite hirviendo durante la ola de persecución que se desató en Roma. Dios lo libra de la muerte, pero fue condenado a vivir en una isla, prisión, que era la isla de Patmos. Sin embargo, este gran hombre escribe la revelación del Señor Jesucristo, o sea, el Apocalipsis, en esta isla. El apóstol dice que fue liberado y regresó más tarde para servir como obispo, como pastor en Edesa, en la antigua Turquía. Por cierto, hay 7 lugares claves en Turquía de 7 grandes iglesias y todavía hay cristianos el día de hoy en Turquía. La historia nos dice que murió viejo y lleno de amor por el Señor Jesucristo. Es el único apóstol que murió de muerte natural y en paz, aunque con las secuelas de su martirio del aceite hirviendo en su cuerpo. Pedro. Pedro fue crucificado de cabeza en una cruz, pero en forma de X. Según la tradición de la iglesia, esto sucedió porque él le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera en que murió Jesucristo. Y por lo tanto lo crucificaron en forma de X. Por supuesto, en forma de burla, por supuesto, en forma de hacerlo sufrir más. Pedro fue el hombre que estuvo allí predicando en Roma por muchísimo tiempo y en otros lugares, sobre todo a los judíos. Y ahora estaba siendo crucificado, pero en forma de X, por predicar el nombre de Cristo. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de más de 100 metros de altura, desde el pináculo del templo, cuando se negó a negar su fe en el Señor Jesucristo. Cuando descubrieron que sobrevivió de la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago. Le dijeron, niega a Jesucristo y te vamos a dar la vida. Y él dijo, nunca voy a negar a Jesucristo. Entonces lo llevaron al pináculo más alto del templo y lo tiraron. Sobrevivió y entonces lo agarraron a golpes hasta que murió. Santiago el Grande, el hijo de Zebedeo, era de oficio de pescador cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio y predicación. Por ser un cristiano influyente en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, Santiago fue decapitado, le cortaron la cabeza en Jerusalén. El oficial romano que vigilaba a Santiago miraba asombrado cómo Santiago defendió su fe y a Jesús durante su juicio. Más tarde, este oficial caminaba junto a Santiago al lugar de la ejecución. Impactado por la convicción de Santiago, este soldado romano declaró su nueva fe a Cristo ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar también la decapitación como castigo por ahora ser cristiano. Un hombre que fue fiel hasta la muerte llevó a otro hombre a su fe. Y su fe también fue real, porque a pesar de que no vio a Jesucristo, vio a Cristo en la fe de Santiago y estuvo dispuesto a que le cortaran la cabeza por su fe. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Escuchen, en Asia. Fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado. Desollado significa que le quitaron la piel a muerte después por un látigo. Wow. ¿Cómo estos hombres estuvieron dispuestos no solo a ir y predicar, sino a morir de estas maneras? Andrés. Él fue crucificado en una cruz también en forma de X en Patras, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores afirmaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés los saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. No se queja, no llora. Le dice a los que lo seguían, esta es la hora feliz que estaba esperando. La cruz nos llama a recordar inequívocamente el cuerpo de Cristo colgando de ella. Andrés continuó predicando a sus verdugos por 2 días
hasta que murió. Tomás, aquel que no creyó, fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia de Cristo en esa región. Hoy por hoy, a pesar de que es un país donde existen la mayor cantidad de religiones, es un país donde hay cristianos todavía. Gracias a Dios, Tomás estuvo dispuesto a ir hasta allá y predicar el evangelio. Judas fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Jesucristo. No estamos hablando de Judas el traidor, sino del otro. Matías, el apóstol elegido para sustituir al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego le cortaron la cabeza. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo. Pablo estuvo en prisión por muchísimo tiempo, lo que le permitió escribir las cartas a muchas de las iglesias que se habían formado durante el Imperio Romano. Estas cartas nos enseñan los fundamentos de la doctrina cristiana y nos forman gran parte del Nuevo Testamento. Creo que esto es un recordatorio para todos nosotros, que nuestros sufrimientos aquí son ciertamente menores en comparación a la intensa persecución y crueldad que enfrentaron los apóstoles, los discípulos durante ese tiempo por amor a Cristo. Cristo mismo dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No hablando de salvación, sino hablando de que cuando dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Está hablando completa y totalmente hablando de su fe, de seguir en su fe. Porque la fe no es creer que Dios puede hacerlo, la fe es creer que Dios lo hará. Tomás, que el que dudó, llevó el evangelio hasta la India. Se convirtió en el primer evangelista en la India. Eso es lo que cree Tomás y está dispuesto a ir hasta allá. Cuando le dijeron a Tomás, niega tu fe y te dejaremos vivir, pero si apoyas a Jesús te vamos a matar. ¿Sabes lo que dijo aquel que dudó? Nunca negaré la fe del que murió y resucitó por mí. Lo apoyaré por el resto de mi vida. Y entonces le metieron una estaca, una lanza directamente a través del cuerpo. Eso se llama empalar. Una estaca a través del cuerpo completamente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué estuvo dispuesto a hacer esto? Porque fue testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Pero este fue el que le dijeron, bienaventurados son los que no vieron y creyeron, y tú y yo no lo hemos visto. Pero la cuestión aquí es, ¿lo hemos realmente creído? Porque si lo creemos realmente, yo creo que es tiempo ya de soltar las amarras, es tiempo ya de dejar las excusas, es tiempo ya de vivir para nosotros mismos y es tiempo ya, hoy y de ahora en adelante, de anunciar el evangelio, de vivir para Cristo. De estar dispuestos a lo que sea con tal de que alguien venga a los pies de Cristo como estuvieron estos hombres dispuestos. Yo creo que hoy es el tiempo de todos los que estamos viendo y escuchando, de que ya dejemos de decir que somos cristianos y que empecemos a proclamar ese cristianismo a aquellos que no conocen a Jesús, tus vecinos, tus amigos, tus familiares, sea aquí o en tu país. Donde quiera que estés, en un autobús, en el taxi, en el metro, donde quiera que vayas, hay gente que no conoce a Jesús. Nosotros somos esos discípulos ahora. Nosotros somos esos enviados ahora. Es el tiempo de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Que le enseñemos a la gente que Cristo murió por ellos. Que Cristo resucitó para vencer la muerte y el pecado y a Satanás, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no vaya al infierno, sino que tengan vida eterna. Ese es el mensaje. Saben, podría estar hablando aquí de muchísimos temas de política nacionales y conectarlos con la Biblia y muchísimas otras cosas, pero creo que lo más importante el día de hoy en el cristiano es que tenemos que renunciar a este mundo tan sucio, tan lleno de vanidad y predicar el nombre de Cristo. Cuando empecemos a hacer eso, creo que nuestras vidas van a cambiar, nuestras iglesias van a cambiar y por supuesto muchísima gente en la iglesia y fuera de la iglesia empezará a ser salva. No solo eso, tendremos muchísimos jóvenes y adultos que dirán, heme aquí, envíame a mí para ir y abrir iglesias en otros lugares, dispuestos a arriesgar la vida, como hay muchos el día de hoy haciéndolo. Es el tiempo, mis hermanos, ya no hay más tiempo para perder. Esto lo hemos escuchado cuántas veces y simplemente no hacemos nada. Hoy es el día.
de ver a Jesús, el resucitado, y empezar a proclamarle esta semana, viernes y domingo. Tenemos una gran oportunidad para invitar familiares, amigos, vecinos, gente que ni siquiera conocemos, para que escuche el Evangelio de Cristo y con fe y oración, quizás más de uno de ellos aceptará al Señor como su Salvador. Que Dios nos use, que Dios use estas palabras para quizás mover un poco el corazón y de esta manera empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Que no termine nuestra vida descansando en paz sin haber luchado por Cristo, sin haber sufrido por Cristo un poco, sin haber dado toda nuestra vida a aquel que dio su vida por ti y por mí. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches.